Ageo, capítulo 1, profetas menores. Ageo, capítulo 1, del versículo 1 al 15. Dice la palabra del Señor: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es tiempo para vosotros, si vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recoged poco. Comed y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Me complaceré en ella y seré honrado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y aquí halláis poco, y recogéis en casa y yo soplo en ello. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso los cielos retuvieron la lluvia sobre vosotros y la tierra retuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, y la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló el mensaje de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y fueron e hicieron la obra de la casa de Jehová de los ejércitos. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Pueden tomar asiento. Vamos a meditar un poco acerca de este pequeño libro que es Ageo, ¿sí? Y solamente un capítulo, si bien podríamos abarcar los dos capítulos, pero vamos a tomar solamente uno. Este profeta Ageo viene con un mensaje, ¿sí? Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿por qué hablar hoy sobre Ageo? ¿Por qué tocar el tema de Ageo? Veníamos bien con Juan. ¿Por qué cortar para meter Ageo tan luego? ¿Sí? Este es un libro chiquito, por ahí difícil de encontrar, pero es la palabra del Señor. Si el Señor nos quiere decir algo por medio de su palabra. Lo que pasaba con la historia de Israel, para que entendamos por qué el profeta dice todas estas cosas, ¿sí? Debemos entender que primero ellos recibieron a otros profetas que les anunciaron que iba a venir el juicio, que Dios los iba a entregar a un pueblo, y este pueblo es Babilonia, que Dios los iba a entregar por causa de la idolatría. Ellos ni bien salen de Egipto, lo primero que hacen es idolatrar, ¿sí? Armarse un ídolo y entregar a ese ídolo la gloria, por así decirlo, de haberlo sacado de Egipto. Pero entonces, una y otra vez el Señor los reprende, una y otra vez el Señor les advierte, ¿sí? Que deben hacer caso y solamente adorar al único y verdadero Dios, al Dios de ese pueblo, ¿sí? Al Dios de Israel. Entonces ellos no hacen caso a las advertencias del Señor, de igual manera siguen entregándose a los ídolos, se prostituyen, ¿sí? Una y otra vez, y caen finalmente en el cautiverio. Ellos van al cautiverio durante casi 70 años, están cautivos ahí en Babilonia, hasta que
los persas dominan, ¿sí? Los persas le permiten volver a su tierra. Aquellos israelitas fieles al Señor que quieran volver a su tierra y reconstruir sus casas y su templo y adorar a su Dios, dicen, los persas lo pueden hacer. Entonces obviamente ellos eligen, ¿sí? Vamos a nuestra casa, vamos a nuestra tierra, al lugar que el Señor nos prometió. Esta es la tierra de nuestro Dios. Vamos a edificar el templo, vamos a adorar al verdadero Dios. Después de 70 años de cautiverio, tenemos la posibilidad de volver a nuestra tierra. Y todo comienza de la mejor manera. Comienzan a reconstruir el templo y a reconstruir la ciudad, pero muy pronto se empiezan a olvidar del templo. Ponen la base del templo y comienzan a reconstruir sus casas, a reconstruir la ciudad, pero se quedan ahí. Por causa de las amenazas de los enemigos, por causa del desánimo, porque este templo no era en nada comparado a la gloria del templo de Salomón que tuvieron en un principio. Entonces dijeron, bueno, en algún momento seguramente pensaron, ¿para qué vamos a seguir trabajando tanto? No vamos a llegar a alcanzar eso. No tenemos más oro, no tenemos más plata como teníamos antes, no tenemos los utensilios que podemos dedicarse de manera sagrada para el Señor, no tenemos cómo hacerlo, no tenemos los recursos, así que se dedicaron simplemente a construir sus casas. Se olvidaron de la promesa del Señor. Se olvidaron que ese templo era sumamente importante porque representaba la presencia de Dios con ellos. Ellos al tener el templo estaban diciendo, bueno, esta es la ciudad de Dios y esta es la habitación de Dios. Este es el lugar donde Dios se manifiesta a su pueblo. Este es el lugar donde Dios habla a su pueblo. Y este es el lugar donde nosotros ofrecemos alabanzas a Dios. Esta obra estuvo detenida por 17 años. 17 años ellos, mientras reconstruían la ciudad y sus casas, pasaban frente al templo y lo veían en ruinas, ¿sí? Entonces Ageo es enviado en esa situación, posterior al exilio, posterior al cautiverio, ¿sí? Es enviado con este mensaje de parte de Dios. Ustedes se han olvidado de Dios y ustedes se han olvidado del Señor, ¿sí? Nuestro primer punto puso por título Aún no es tiempo, del versículo 1 al 6. ¿Sí? Vamos a leer el versículo 2, después que la introducción del versículo 1 dice quiénes eran los que estaban a cargo de la reconstrucción y a cargo del pueblo. Dice el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vino pues palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es tiempo para vosotros? Sí, vosotros, de morar en vuestras casas enmaderadas y esta casa está desierta. O sea, las palabras del profeta Ageo confrontan al pueblo, confrontan a los líderes, ¿sí? Son palabras duras de escuchar, son palabras que no se pueden digerir fácilmente. Ustedes se han olvidado de Dios, ustedes han dejado de lado a Dios, ¿sí? No ha llegado el tiempo. Muchos dijeron eso. Todavía no ha llegado el tiempo. Vamos a edificar nuestras casas, vamos a acomodar la ciudad y lo último que vamos a hacer es el templo, ¿sí? Ellos no es que dijeron abiertamente, nosotros no nos interesa Dios, no nos interesa nada que tenga que ver con el templo, que el sacerdote se arregle como pueda, que el gobernador se arregle como pueda, nosotros vamos a hacer nuestras casas. No. Obviamente tenían a Dios en cuenta, digamos, en sus labios, tenían a Dios en cuenta cuando se acordaban de los sacrificios y demás, pero cuando necesitaban algo, pero estaban negando con sus hechos. El templo era el lugar de la presencia de Dios. Dios iba a hablar desde su templo y Dios iba a ser adorado en su templo. Esto tiene que ver con la profecía, así que después dice Isaías de que va a venir el Mesías. Él se los dice después en el capítulo 2, versículo 9, que va a venir el Mesías, que necesitan un templo, necesitan un lugar donde adorar, necesitan un lugar donde el Señor se manifieste. Pero la acusación de Dios es esta: ustedes dicen no ha llegado el tiempo, ¿sí? Pero ¿qué dice Dios del tiempo? ¿Quién es el que maneja los tiempos? Básicamente Dios nos está enfrentando con la realidad de que el ser humano
no puede manejar los tiempos de Dios, no puede decidir cuándo es el mejor tiempo. Imagínense que pongan en nuestras manos la decisión de manejar los tiempos. ¿Sí? ¿Qué haríamos con nuestra vida si tuviéramos el poder de tener todo lo que queremos, de hacer todo lo que queremos en el momento que lo queremos hacer? Obviamente no tenemos la capacidad para poder manejar bien los tiempos. Y estos hombres no lo tenían. Ustedes dicen, ¿sí? A ustedes les vino a la mente este pensamiento: aún no es tiempo, todavía el templo del Señor puede esperar, la obra de Dios puede esperar, y en definitiva Dios puede esperar. ¿Sí? Dios puede esperar. Y el versículo 4 todavía más fuerte: es tiempo para vosotros, sí, vosotros, ¿sí? Que no quede duda a ustedes de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que ustedes no solamente dicen cuándo va a ser el tiempo? Ustedes los están acusando, están diciendo cuándo es el tiempo, sino que se han ocupado de sus propias casas, de adornar sus propias casas. Esa palabra enmaderadas, o la Reina Valera usa la palabra artesanadas. No está hablando de las primeras necesidades, no es que, bueno, a sus casas les faltaba el techo y el Señor nos está reclamando que no hicimos el templo. No, estos hombres ya habían enmaderado sus casas, ya habían decorado, adornado su casa. Sus casas eran cómodas ahora. Ellos habían gastado su mayor tiempo y su mayor recurso en adornar sus propias casas. Mientras pasaban, y el templo del Señor todavía estaba en ruinas. La obra del Señor todavía está en ruinas. Entonces, el Señor los acusa de esta manera. Es tiempo para vosotros, o sea, para ustedes, les está diciendo, para ustedes sí es el tiempo de edificar casas, ¿sí? Es como si fuera medio irónico. Claro, ustedes dicen, para ustedes sí es el tiempo de edificar. Pero la casa de Jehová, recuerden que está en ruinas todavía. Entonces el versículo 5 le dice: ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. El Señor no les dice no edifiquen sus casas, ¿sí? Pero les está diciendo mediten sobre lo que están haciendo, mediten sobre cómo están viviendo, ¿sí? Cómo están honrando a este Dios que los sacó de Egipto primero y que ahora los trajo del exilio. Mediten ahora cómo han dedicado su tiempo para edificar sus propias casas. Mediten en cómo han dedicado sus recursos, sus mejores recursos, cómo han dedicado su mejor tiempo para adornar y para hacer cómodas sus casas. Y sin embargo, el templo del Señor todavía no ha sido reedificado. Mediten sobre vuestros caminos. No solamente piensen, no solamente se queden en el pensamiento de sí deberíamos hacerlo. Fíjense sobre vuestros caminos, sobre lo que están haciendo. Le da las consecuencias claras, versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea, ¿no les parece raro? ¿No les parece raro que teniendo al Dios que los rescató, teniendo al Dios con ustedes, el verdadero, el único Dios, y las otras naciones adorando a reyes paganos, a dioses paganos, prosperan, y ustedes que tienen al verdadero Dios no prosperan? Ustedes que tienen al verdadero Dios todavía tienen su templo en ruinas. ¿No les parece raro que no sobreabunde la bendición sobre ustedes? La meditación para nosotros hoy también es la misma, ¿sí? Meditemos sobre nuestros caminos. Tomemos este mensaje de Ageo y hagamos lo propio, ¿sí? ¿Qué está pasando con la casa del Señor? ¿Qué está pasando con la obra del Señor? Miramos la obra del Señor y pensamos en el versículo 6. Sembramos, o sea, predicamos, estamos esforzándonos, estamos creciendo individualmente, estamos adquiriendo conocimiento, pero no cosechamos. ¿Qué pasa sobre nuestras vidas? Que decimos tener al verdadero Dios, que decimos servir al verdadero Dios, pero no vemos el fruto. Es tiempo para vosotros, es decir, la acusación también podríamos tomarla de esta manera. Nosotros decimos, necesitamos nosotros.
necesitamos nosotros de Dios, necesitamos crecer nosotros, y eso está bien, y la acusación de Dios no es que hayan edificado sus propias casas, sino que no pusieron en primer lugar la casa del Señor, ¿sí? No se preocuparon por la casa del Señor, y a veces nosotros somos exactamente igual, no nos preocupamos por la casa del Señor, y no me estoy refiriendo al edificio, me estoy refiriendo a la obra del Señor. No nos preocupamos tanto por la obra del Señor como nos preocupamos por nosotros mismos. No gastamos los recursos y no gastamos el tiempo en edificar y en bendecir a otros, como si lo gastamos en bendecir nuestra propia vida y en edificar nuestras propias casas, si se puede decir. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la palabra del Señor para nosotros en el versículo 5? Meditemos sobre nuestros caminos. Pensemos en cómo estamos caminando, en qué gastamos nuestro tiempo, en qué se va, digamos, nuestro esfuerzo, en qué se van nuestras horas, en qué se va nuestra vida. Porque la obra no es nuestra, la obra es del Señor. El templo no era de ellos, el templo no les pertenecía, ellos no podían hacer lo que quisieran en el templo, pero ni siquiera lo habían edificado, ni siquiera lo habían restaurado. Bueno, nuestras prioridades muchas veces están mal. Nuestras prioridades muchas veces somos nosotros mismos. ¿Sí? Nuestras prioridades muchas veces es reflejarnos a nosotros mismos, nuestro amor, nuestros deseos y tratar de suplirlos y atesoramos solamente para nosotros. Vamos a buscar Mateo 22. Mateo 22, versículo 37. Mateo 37, un pasaje conocido, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Es tan conocido este pasaje, lo podríamos citar de memoria, pero no vivir muchas veces si no somos diligentes. Muchas veces, como este pueblo decía: este es el verdadero Dios, esta es la ciudad de Dios, este es el templo del Señor, y amamos a Dios por sobre todas las cosas. Es el primer mandamiento. Es la causa por la cual nosotros fuimos al exilio, ¿sí? Porque nos olvidamos en un principio de esto. Ellos fueron al exilio, fueron cautivos de Babilonia justamente por esto, porque se olvidaron del primer mandamiento. Dejaron de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, ¿sí? Se olvidaron de hacerlo y pusieron en su lugar dioses paganos. Esto es exactamente lo mismo, ¿sí? En vez de poner dioses paganos, muchas veces ponemos nuestra propia vida. Nuestras prioridades están mal. Debemos meditar y ver si no están al revés de nuestras prioridades. Si primero no somos nosotros y después Dios. Así como el pueblo, también nosotros muchas veces olvidamos el pacto. Ellos olvidaron que este era el lugar donde Dios se manifestaba y donde Dios iba a hablar con su pueblo, de donde Dios iba a ser adorado. Nosotros muchas veces también nos olvidamos del pacto. Decimos: bueno, estos hombres no edificaban la casa, y decimos: qué malvados, qué perversos, qué falta de entendimiento. ¿Sí? Pero lo que están diciendo ellos: bueno, Dios puede esperar, no es tan importante Dios ahora. Ellos no decían: no vamos a edificar la casa. ¿Sí? Todavía no es el tiempo, ahora no, más adelante vamos a postergarlo un poco más. Lo que están diciendo en realidad es: podemos vivir sin Dios, podemos vivir sin Dios. Este es el lugar de la presencia de Dios, y ellos están diciendo: podemos vivir sin Dios. La meditación para nosotros es: ¿podemos vivir sin Dios? ¿Sí? Tomamos el versículo 5, meditamos sobre nuestros caminos. ¿Podemos vivir sin Dios? Es como si muchas veces fuéramos ingratos. ¿Sí? Decimos: bueno, gracias Señor por rescatarnos, por habernos sacado del mundo, ahora sigo solo. Y eso es imposible, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Ellos sabían lo que tenían que hacer, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero confiaban que cuando fuera el tiempo ellos sabrían perfectamente, ¿sí?, que ese era el momento de edificar la casa. Bueno, nosotros no podemos darnos el lujo
de decidir los tiempos del Señor, ¿sí? De poner en nuestras manos los tiempos de Dios y manejar los tiempos del Señor. El Señor nos ha dejado mandamientos explícitos en su palabra. Nos dice qué es lo que debemos hacer para edificar su casa, cómo debemos trabajar en la obra del Señor, de qué manera nos debemos involucrar en las cosas de Dios, cómo debemos llevar adelante nuestra vida espiritual, ¿sí? Nuestra vida de devoción para Dios, nuestra vida personal, pero también cómo debemos servir al pueblo del Señor. Entonces sabemos lo que tenemos que hacer, pero tal vez lo estamos postergando, tal vez decimos, bueno, más adelante, ¿sí? Todavía no estoy preparado, todavía no es el tiempo, hay gente más capacitada, hay personas que lo pueden hacer mejor, ¿sí? Fulano de tal ha tenido mejores resultados con menos esfuerzo, y pensamos que Dios llama a todos, menos a nosotros nos dejó sin dones, a nosotros nos puso en la iglesia, pero nosotros no nos involucramos, a nosotros nos trajo nada más y estamos acá. Y eso no es lo que el Señor nos dice. Nuestro segundo punto, del versículo 7 al 11, el título es: Hoy es el tiempo de reedificar. ¿Sí? Hoy es el tiempo de reedificar. Dice el versículo 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y me complaceré en ella, y seré honrado, ha dicho Jehová. Fíjense lo que Dios les está diciendo, nuevamente los está llamando al arrepentimiento, nuevamente les está haciendo esta advertencia, mediten sobre vuestros caminos, ¿eh? Ya se los dijo en el versículo 5, ahora se los vuelvo a repetir en el versículo 7, mediten sobre vuestros caminos. Fíjense, porque ahora van a tener que poner por obra lo que ya saben que tienen que hacer. Versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y me complaceré en ella, y seré honrado, ha dicho Jehová. Es decir, la presencia de Dios no se ha apartado de su pueblo, si bien su pueblo de alguna manera se ha desligado de Dios, se ha olvidado de lo importante, ha invertido, digamos, el rol, se han puesto ellos primeros y Dios después, han postergado la obra del Señor. Dios les está diciendo, este es el lugar donde me manifestaré, ¿sí? Este es el lugar donde yo seré adorado, donde seré honrado. Por eso les dice, suban al monte y traigan madera. Ya sabían, por así decirlo, consumido las mejores maderas, armando sus propias casas. Bueno, ahora les toca esforzarse ahí, ¿sí? Yo me complaceré y seré honrado en ese lugar donde ustedes me edifiquen el templo. No se puede demorar más la obra del Señor. La obra del Señor no avanza, ¿sí? Porque estos hombres no toman en serio sus responsabilidades. La obra del Señor no se puede seguir postergando. ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a llegar? ¿Hasta qué punto estaban dispuestos a dejar pasar el templo del Señor? 17 años, piensen en eso, 17 años sin reedificar la casa del Señor. Toda una vida, o sea que hubo chicos, hubo niños que crecieron y se hicieron adolescentes, casi adultos, ¿sí? Que vieron toda su vida el templo en ruinas. ¿De qué Dios le hablaban sus padres? ¿De cuál? ¿De esas ruinas que están allá? ¿Donde está el sumo sacerdote? Básicamente en ese sucucho allá. ¿De ese Dios? Ese es el Dios verdadero, ese es el único Dios, ese es el supremo Dios. ¿Qué clase de predicación le podían dar a sus propios hijos? ¿Qué clase de memorial y ejemplo le podían dar a sus propios hijos si ellos no habían tomado en serio la responsabilidad que tenían? 17 años sin reedificar la casa del Señor. Desde el versículo 6 arranca a mostrarles las consecuencias de todo esto, ¿sí? Como para decir, bueno, no tienen excusa porque no pueden haber sido tan ciegos de no ver las señales. Son estas las señales que les muestran a ustedes que están haciendo las cosas mal. Siembran y no cosechan, en el versículo 6, comen y no se sacian, la ropa no los abriga. Del versículo 9 al 11, ¿sí?
buscan y no hallan, o hallan poco, todo lo que trabajan, digamos, cae en saco roto. Dios es quien está restringiendo su bendición. Dice que la lluvia parase sobre los campos, que los animales, sobre los animales, sobre las personas también. Es decir, los animales no se reproducen, no dan crías, el campo no da los frutos, no vienen las lluvias, ni siquiera los hijos. ¿Sí? ¿Por qué estará pasando todo esto? ¿Cuál será la causa que hace que Dios, en este sentido, no derrame la bendición sobre el pueblo? Bueno, estaban poniendo en primer lugar a otra cosa que no era Dios. Estaban volviéndose atrás a la idolatría. Estaban volviendo a la vieja vida. Ellos vivieron bajo la idolatría muchos años y Dios les advirtió que les iba a castigar y dijeron, bueno, no pasa nada todavía, así que podemos seguir adelante hasta que un día llega el juicio. Una vez que están en cautiverio, Señor, perdonanos. ¿Qué hicimos, Señor? ¿Sí? ¿Qué hicimos? Bueno, Dios los perdona y dice, van a volver a su tierra. Vuelvan a su tierra y una vez que están ahí, dicen, bueno, Señor, ahora vos sos lo más importante. Hacen la base del templo y por 17 años se olvidan de reedificar la casa del Señor. Es decir, que nuevamente es lo mismo, es como si estuvieran volviendo a la idolatría, es como si estuvieran olvidándose de Dios nuevamente y poniendo otra cosa en su lugar. Pero Dios promete todavía manifestarse allí. ¿Sí? Ahí seré glorificado, en ese lugar seré alabado, me complaceré y seré honrado, ha dicho Jehová. La aplicación que podemos hacer para nuestra vida hoy en día es que esta meditación nos llama al arrepentimiento. Todos nosotros somos culpables, todos nosotros somos responsables en este sentido. Debemos ocuparnos de la obra del Señor, debemos ocuparnos del templo del Señor, de edificar la casa de Dios. Debemos ocuparnos y esforzarnos. Como a ellos les dijo, suban al monte y traigan madera, reedifiquen la casa. Bueno, nosotros también, digamos, en el sentido figurado, debemos subir al monte, hacer el esfuerzo de subir y bajar con la madera, hacer el esfuerzo de trabajar para la obra del Señor, dejar de mirarnos a nosotros mismos y ocuparnos de los demás. Ellos seguramente hacían lo que nosotros hacemos normalmente. Esto no se hace en la iglesia. Qué mal, debería hacerse. A fulano de tal nadie le habla, nadie le visita. A este hermano o a esta persona nueva que comenzó a congregar, nadie se ocupa de ella. ¿Sí? Nadie le ha preguntado cómo se llama, dónde vive, de qué trabaja. Nadie le ha preguntado, qué mal. Pero ellos seguramente también tenían este pensamiento. ¿Por qué no lo hace otro? ¿Por qué no puede ocuparse otro de hacerlo? Otro que tenga más tiempo, que tenga más capacidad, que tenga más talento. ¿Sí? Bueno, nosotros muchas veces caemos en eso. ¿Por qué Dios no derrama, ¿sí?, su bendición? Bueno, porque nosotros no somos responsables y hemos invertido las prioridades. Primero estamos nosotros y que de aquel que necesita ayuda se ocupe otro. Por eso se manifiesta ahí, cuando decimos que otro se haga cargo. Pero el Señor nos llama a nosotros, nos puso a nosotros en esta iglesia, nos puso a nosotros en este lugar y debemos asumir las responsabilidades que nos tocan. Imagínense que estos hermanos de Israel dijeran, bueno, estos israelitas dijeran, no, que se ocupe otro, el sacerdote que se ocupe de edificar el templo, el gobernador que se ocupe de edificar el templo. Nosotros vamos a hacer otra cosa. ¿Qué nos libra a nosotros de ser como ellos? Por eso, aunque son duras estas palabras, están llenas de consuelo, y ahora lo vamos a ver. Aunque son difíciles de digerir por su contenido, el Señor, obviamente como no lo hizo con Israel, no lo quiere hacer con nosotros. No planea destruir nuestra moral. Ya la moral de estos hombres ya estaba muy baja. Ellos estaban recibiendo ataques del enemigo, se veían desanimados porque no podían reconstruir el templo como el templo de Salomón.
y ahora reciben esta palabra dura. ¿Sí? Pero el Señor no quiere destruirlos. El Señor les dice: mediten sobre este camino, mediten de la forma en la que hacen las cosas. Leímos hoy en Mateo 22, 37 el pasaje que dice que Dios está primero, que Dios es lo más importante. Mateo 22, 39 nos da el segundo mandamiento, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos sabían esto también: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios está primero y segundo está nuestro prójimo. Segundo está nuestros hermanos, aquellos que lo necesitan. Queremos reflejar el verdadero amor, queremos vivir el verdadero amor de Dios que nos impulsa a hacer todas las cosas. Bueno, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros nos ocupáramos de los demás como nos ocupamos de nosotros mismos, es lo que básicamente dice. Si amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo estaría el resto? ¿Cómo estarían los demás? Es fácil echarle la culpa a otro, es fácil dejar que otros se ocupen. ¿Sí? Hacemos como en la escuela, ¿vieron? Cuando dicen: a ver, ¿quién se anima a pasar al pizarrón? Nosotros estamos dispuestos y no queda otra. Pero si alguien más levanta la mano, que pase otro. Y a veces hacemos así con las cosas del Señor. Bueno, yo lo podría hacer, si me acomodo un poco acá, lo puedo hacer. Pero mejor dejemos que alguien más levante la mano. Bueno, si nosotros amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, es lo que dice el Señor, ¿cómo estaría la iglesia del Señor? ¿Cómo estaría su obra? Por eso la invitación es meditar. Es un llamado al arrepentimiento. Meditemos, cada uno de nosotros en particular, nuestro camino. Último punto: Él está con su pueblo. Versículo 12 y 15, y estas son palabras de consuelo para nosotros. Hasta acá todo parece que está mal, ¿sí? Hasta acá parece que bueno, ya no queda esperanza. ¿Qué se puede hacer ahora, Señor? Nos sacaste de la esclavitud, vinimos de Egipto, metimos la pata. ¿Sí? Nos advertiste, no te hicimos caso, fuimos al cautiverio, tuvimos que adorar o estar bajo el yugo de dioses paganos y demás, tuvimos que aguantar, nos sacaste de ahí y volvimos a meter la pata. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo actuamos ahora? Simplemente quedamos en la meditación del versículo 5 y del versículo 7, simplemente decimos: bueno, vámonos a nuestra casa meditando cómo estamos caminando. No, el llamado del Señor es que es momento de actuar para la obra del Señor, es momento de reedificar la casa, y eso se lo dice. Versículo 12 dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, tal como lo había enviado Jehová, el Dios de ellos. Y temió el pueblo delante de Jehová. Fíjense, ellos escucharon la voz de Dios. Ellos me dijeron: estas son la voz del profeta Ageo. No, dijeron: entendemos ahora lo que nos está diciendo. ¿Sí? Esta es la voz de Dios y las palabras del profeta Ageo. ¿Y qué hicieron? Temieron delante del Señor. Porque la obra del Señor no es tomada por Dios como algo a la ligera. Dios no envió a su Hijo al mundo a rescatar un pueblo para que este pueblo tome a la ligera su nombre y tome a la ligera a Dios. ¿Sí? Entonces se llenaron de temor. Ellos nos dijeron: bueno, ¿viste? Yo te dije que vos tenías que ponerte las pilas. Ellos nos miraron para el costado y dijeron: ¿vieron? ¿Escucharon lo que dijo Ageo? Bueno, vayan, trabajen. No, ellos se vieron a sí mismos. Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el gobernador y el sumo sacerdote. Pero no solamente ellos, esa es la parte que le tocaba a ellos como gobernadores, digamos, sobre el pueblo. Pero todo el pueblo oyó la voz del pueblo. Todo el pueblo se analizó a sí mismo, todo el pueblo recibió la palabra de Dios y dijo: sí, nosotros fuimos esos. Nosotros fuimos los que no edificamos tu casa. Nosotros reconocemos que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Y el versículo 14
Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, como sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y fueron e hicieron la obra en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Dios despertó en ellos. No fueron movidos o conmovidos simplemente porque estas eran palabras duras. No fueron conmovidos por la emoción del momento. Fíjense, ellos en un momento cuando volvieron del exilio venían con toda la emoción del mundo. ¿Sí? Decían, ¿cuándo? Vamos a arrancar con la obra del Señor. Hicieron la base. Así que la emoción del momento nos sirve para nuestra vida. La emoción del momento no nos va a llevar a nada. Si hoy salimos de acá diciendo, sí, es verdad, yo debería comprometerme un poco más con la obra del Señor, pero vamos a ver qué pasa. Lo postergamos para después, entonces nuestro corazón no está temiendo a Dios. Entonces nosotros no estamos escuchando la voz de Dios. Entonces nosotros, aunque vemos que Dios no derrama su bendición en esta manera abundante, ¿no?, sobre su pueblo, Dios nos bendice grandemente, pero no vemos los frutos, por así decirlo, todo el trabajo, y simplemente decimos, bueno, es culpa de los demás. Pero acá el pueblo ha sido despertado por el Señor. Es Dios, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, que nos despierta a la realidad de que esta obra le pertenece a Él, de que las cosas del Señor deben ser tomadas en serio y que nosotros, de una u otra forma, le hemos fallado al Señor. ¿Sí? Y el consuelo para nuestra vida es lo que dice el versículo 13. ¿Por qué trabajar tanto? ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué preocuparnos? Si así estamos bien, mientras nos alcance para pagar el alquiler, mientras estemos juntos, comamos, nos riamos y demos algo bíblico, está bien. ¿Por qué ir más allá? ¿Por qué salir de la comodidad? ¿Por qué valdría la pena esforzarnos tanto si estamos cansados, trabajamos mucho, tenemos pocas horas de sueño, tenemos muchas obligaciones, muchas responsabilidades, hobbies y cosas que nos gustan hacer? ¿Por qué salir de esa comodidad? Y el versículo 13 le dice claramente, entonces Ageo, mensajero de Jehová, habló el mensaje de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Dios no se ha apartado de su pueblo. Dios continúa estando en medio de nosotros. La reedificación del templo del Señor es movida por el poder de su Espíritu. Cuando los hombres que son responsables de hacer la obra tienen los oídos atentos a la palabra del Señor. ¿Sí? Pero la obra es del Señor. Nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Por más que traigamos gente a la iglesia, nosotros no podemos cambiar su corazón. La obra sigue siendo del Señor. Dios, por medio de su Espíritu, da vida a los muertos. Así lo hizo con nosotros. Dios, por medio de Jesucristo, nos ha dado salvación, ha colmado de bendiciones nuestra vida. Pero a veces nosotros decimos, con eso ya nos basta. Ahora bien, Dios dice, Dios está con nosotros. Dios está en medio de su pueblo. Nosotros tenemos una tarea que hacer, proclamar el Evangelio de Jesucristo, preocuparnos por aquellos que recién están empezando a caminar. ¿Cuántas veces dijimos, fulano de tal necesita un discipulado, por ejemplo? Bueno, ¿y por qué yo espero a que otro lo haga? ¿Por qué no lo puedo hacer yo? ¿Por qué no me estoy capacitando para hacerlo? Simplemente corro, como dice acá, que corrían ellos a sus casas. Estoy desconfiando de que la presencia del Señor no está acá. Estoy desconfiando de que Dios no pueda hacer su obra poderosa en aquellos que han cerrado su corazón una y otra vez al Evangelio y he perdido toda esperanza. ¿Acaso me he olvidado de la promesa de Dios? Que Dios es fiel a su palabra y que Él salva a los que quiere salvar, Él rescata a los que quiere rescatar, convierte a aquellos que quiere convertir. Bueno, no dejemos de trabajar en la obra del Señor. No nos desanimemos porque no vemos o comparamos la gloria, vamos a decirlo, local con la gloria de otras iglesias o de otros lugares o de otras personas. Dejemos de mirar hacia afuera de la ciudad, miremos al templo del Señor. No podemos seguir caminando
delante de la obra del Señor, diciendo, bueno, ya lo va a hacer otro, ya Dios va a levantar a alguien. ¿Y yo qué? ¿Sí? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué el Señor nos rescató, nos dio los dones que nos dio? No nos olvidemos de eso, el Señor está con nosotros. Si nos olvidamos de eso, estamos nuevamente invirtiendo los roles, nuevamente poniendo nuestra vida en primer lugar. Dios está con nosotros. Venimos los domingos a adorar a Dios porque Dios está en medio de nosotros. ¿Sí? Nos congregamos, tenemos estudio bíblico, tenemos oración, tenemos un montón de comodidades, pero si nos olvidamos que Dios está en medio de su pueblo, todas las cosas han perdido sentido. Si nos juntamos para Navidad, para Año Nuevo, si comemos, si hacemos una y otra cosa, todo esto es bueno. Pero si nos olvidamos que Dios está en medio de su pueblo, ¿de qué sirve todo eso? Si predicamos diciendo, bueno, yo le predico, pero no creo que se convierta. ¿Para qué lo hacemos? Dios está en medio. Dios descendía con su presencia para ser honrado, para recibir los sacrificios, para manifestarse a su pueblo, pero no vivía en ellos. No estaba dentro de su corazón, ¿sí? No habitaba, no moraba en ellos. Ahora nosotros tenemos la realidad de que Dios mora en nosotros. Nosotros estamos unidos al cuerpo de Cristo todo el tiempo, durante toda la vida, durante toda la eternidad seremos uno con el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué impide? ¿Qué retrasa la obra del Señor? ¿Qué es lo que está deteniendo mis pasos de hacer lo que sé que tengo que hacer? ¿Qué es lo que está retrasando que yo cumpla con la voluntad del Señor? La meditación y la palabra del Señor para nuestras vidas es la misma promesa que le hizo a su pueblo después en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan Mateo 28, 19 y 20? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No nos olvidemos de que el Señor está todavía con nosotros y hagamos su obra. Amén. Oremos.